Buenas tardes, una disculpa por la demora. ¿Habría algún problema porque esta sesión se transmita por Facebook? ¿Ustedes tendrían algún problema? No, ninguna. Hola, buenas tardes, Angélica, buenas tardes. Gracias. ¿Tú nos avisas o ya podemos empezar? Sí, regálenme nada más 2 minutitos para Perfecto. que empiece. Gracias. Listo. Listas. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia Cañedo Sandoval. Tengo el gusto de estar con todas, con todos, con todos ustedes esta tarde. Bienvenida Angélica Torres, que nos va a acompañar para este círculo de la lectura. Agradecemos al Instituto Municipal de Mujeres y de la Equidad de Género de Tlalnepantla de Baza, la maestra Karen Santa Cruz, por abrir estos espacios. Bueno, pues en la tarde de hoy es en el círculo de la lectura. Tuvimos esta lectura, este libro, que es El cartucho de relatos de la lucha en el norte de México, escrito por Nelly Campobello, testiga y narradora de la Revolución Mexicana, que es considerada la primera narradora del siglo XX mexicana. Ya pues nos proporciona un relato de héroes y villanos, de la experiencia personal, que está narrado en primera persona de la perspectiva de una niña que vivió todos estos acontecimientos. Adelante, Angélica, te paso la estafeta. Gracias, Patricia. Buenas tardes para todas y todos. Muchísimas gracias por participar y pues muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Entonces, como ya nos lo adelantaba Patricia, el tema de hoy es el libro Cartucho de Nelly Campobello, que realmente es un libro muy interesante desde muchas perspectivas. Como nos decía Patricia, lo narra una niña de lo que vio, ¿no? Con los ojos de una niña, con los ojos que una niña puede ver la Revolución Mexicana en el momento en el que tuvo su desarrollo. Entonces vemos que el libro está dividido en 3 partes. Una nos habla de los hombres del norte, otro de los fusilados y otros en el fuego. Entonces, la primera impresión que tengo es que, por supuesto, el libro está hablando de los hombres de esta revolución. Sin embargo, cuando uno va haciendo la lectura, encuentra que cuando narra sobre cada uno de estos hombres también involucra a mujeres, ¿no? Involucra mucho a la madre, involucra mucho el papel de la mujer frente a estos hechos de la Revolución Mexicana. Entonces, pues como para abrir el debate, quisiera preguntarles de estos personajes, de estas 3 partes del libro, ¿cuál de pronto llamó de mayor forma su atención? Y de pronto qué les llamó la atención frente a la mirada o al papel que van narrándose sobre las mujeres. Entonces abro esta pregunta para que todas y todos participemos. ¿Cuál fue de pronto ese personaje que les llamó la atención? ¿O cuál de pronto reflejo de mujer vieron en la narración que también llamó su atención? Quien quiera participar, micrófono abierto. Hola, pues, bueno, creo que ese libro lo habían cambiado por el de Te quiero viva, historias que no debían suceder.
¿Cuál Bueno, es fue lo el que que tú viene en el leíste, chat Miguel del Ángel? instituto. Aquí Vamos nos en... están diciendo, Iván también, que leyó el de Te quiero viva, que también es de Nelly Campodelo, ¿verdad? Sí, Entonces, la mayoría de Sí. ustedes leyó el de Te quiero viva. Ok, Sí, ese es el que yo también leí. muy bien. Bueno, aquí ya estábamos en una confusión. Pero, pues igual, yo no he leído ese libro. ¿Tú, Es el Angélica? de Loreto. Tengo la referencia. Este quiero viva ya les digo el nombre del autor. Loreto Sánchez, ¿verdad? Si nos confirman el autor, para que entonces tratemos de hablar del libro a través de, pues confirmemos el autor y podemos conversar sobre él. mira, el libro lo hizo Marlene Corona y Mónica Navarro. Bueno, es una compilación. Quizás son esas dos autoras. Marlene Corona y Mónica Navarro, directoras editoriales del texto. Sí, Ok, sí, ya tengo un poquito idea de este libro. Ok, ¿quién quisiera participar? Entonces, Miguel Ángel, adelante. ¿Quisieras participar con, qué te pareció este libro? ¿Qué te deja este libro? bueno, este libro es una compilación de muchísimas historias narradas por mujeres de diferentes, pues de diferentes motivos, con diferentes motivos, ¿no? Desde violaciones a mujeres adultas, a mujeres niñas, a hombres, a niños. Y bueno, habla de, pues toda esa compilación, ¿no? Toda esa violencia de género que existe en la actualidad, ¿no? Que es un libro un poco difícil de asimilar, ¿no? Por todo el grado de, pues de violencia que hay hacia los diferentes, hacia niños, hacia mujeres, hacia niñas. Y bueno, sí nos da a mí me da una perspectiva de que, bueno, la violencia de género sí es algo, ya es un tema bastante difícil en el país. Bueno, por todas estas historias que están en el libro y sí, un poco difíciles de asimilar. Hay cosas bastante duras, ¿sí? Mujeres que su última causa para salir de ese nivel de violencia era asesinar al marido. Y sí se me hizo un poco difícil el libro, pero bueno, nos hace reflexionar de que hay que seguir luchando para evitar esas cosas, ¿no? Nosotros como voceros y voceras, pues ayudar a la gente que tiene problemas, ¿no? Y que vean que hay una salida a los problemas con alguien, ¿no? Con las autoridades, con círculos de apoyo, con todo. Bueno, es lo que me gustó del libro, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues Bueno, sí, mientras, Angélica, adelante. nada, quería mencionar antes de pronto entrar ya en materia frente a la temática como tal del libro, la importancia de la narración literaria desde las mujeres, ¿no? Y el papel de la mujer en la literatura. Vemos tanto con Nelly Campodelo, que ya es una escritora, pues digamos, del siglo pasado, y este libro que nos proponen
de Te quiero viva, historias que no debieron suceder, cómo cada día las mujeres van logrando un mayor posicionamiento en la literatura y una mayor visibilidad dentro del campo literario, que digamos es de resaltar que el papel de las mujeres como literarias cada día vaya tomando mayor fuerza porque pues antes escribían, así fueran las historias de las mujeres, las escribían los hombres, ¿no? Entonces, hoy las mujeres estamos también escribiendo las historias de mujeres contadas no solo para mujeres, sino también para hombres desde nuestra mirada femenina y cómo la literatura va recogiendo y posicionando a las mujeres escritoras. Eso me parece súper importante. Entonces, aplaudir este ejercicio de este libro. Y bueno, en alguna entrevista que les hacían a las autoras, ellas señalaban que querían hablar de el libro manifestando todos los tipos de violencia para entenderlos y poder evitar tener que hablar de los feminicidios. Entonces es un poco, hablemos de los feminicidios para después tener que hablar, no hablar de ellos, porque la idea es que manifestemos todos los tipos de violencia y los podamos entender. En esa medida, ¿creen ustedes que las autoras lograron ese objetivo de pronto que ellas tenían cuando proponen este texto? Mostrar los diferentes tipos de violencia, hacerlos visibles para que a futuro podamos dejar de hablar de los feminicidios, dicen ellas en una entrevista que les hacen sobre el texto. Adelante, Diana, Diana. adelante. Pues yo creo que el libro va muy ad hoc a lo que estuvimos viendo en las charlas que nos compartieron durante este mes, que nos fueron definiendo todas las violencias que pueden haber y lo vimos implementado en todos los sectores, tanto niños, hombres y mujeres. Entonces también es muy impactante cómo una mujer prefiere como eliminar la fuente de sus sufrimientos, si así lo queremos ver, y pues termina asesinando a esa persona. Entonces es muy fuerte, pero sí pudimos analizar y detectar cuáles son los tipos de violencia que existen y cómo los podemos detectar como lectores, aunque puede ser un poquito fuerte, ¿no? Al leerlo. Muchas gracias, Diana. A mí se me hace muy fuerte este título, Te quiero viva, historias que no deberían de suceder. Hace tiempo, y lo están volviendo a repetir aquí en la televisión, este programa de mujeres asesinas. Y fue entre escándalo, boom, y volvemos a repetir, se vuelve a repetir y a ponerse la atención en cómo si las mujeres queremos terminar y pedimos la eliminación de la violencia contra las mujeres y se nos critique por esta violencia, que pedimos que cese la violencia y somos violentas. Creo que viene mucho ad hoc. Yo pienso que la mayoría de ustedes vieron las noticias ayer de la marcha que hubo en Ciudad de México y cómo es tan criticada porque se rayan los monumentos, porque se rompen, y entonces se enfoca toda la atención en esa respuesta que las mujeres tienen. Mas no se ve que esa respuesta es la furia, es la impotencia, es el hartazgo de que se viven todas estas situaciones de la violencia de género, la violencia que vivimos las mujeres. Como lo hemos hablado en las pláticas, la violencia es ese dominio que durante siglos el hombre ha tenido sobre la mujer. Las actitudes de una marcha, por ejemplo, la de ayer, son agresivas. Es en respuesta a toda esa violencia vivida y recibida por años y que no se nos hace caso. Entonces, se vuelve otra vez a poner el foco en esa reacción que tenemos las mujeres por defendernos. Y se ve y se pone la atención en, híjole, todo lo que hizo esta mujer, pero no se llega a entender
que si tuvo esa reacción es por todo lo vivido, por todo lo padecido durante tantos años y que la única respuesta es matando al agresor. He ahí la diferencia. Una mujer cuando mata a su pareja es para defenderse. En cambio, los feminicidios es ese hombre que mata a la pareja por el hecho de ser mujer, por el enojo, por el coraje, porque hizo lo que no debía de haber hecho, porque no le obedeció. ¿Ok? Para que no se pierda este punto, porque siempre es tan criticado la respuesta que tenemos las mujeres ante esta queja por la impotencia y no se ve todo lo que estamos y seguimos padeciendo hasta el día de hoy. Súper, Patricia. Voy a leer algunos comentarios que nos hacen desde el chat. Entonces dice, me gustó porque se narra en primera persona y nos da otro punto de vista del que nos podrían dar los medios como las noticias. A través de testimonios se demuestra que los hombres violentan desde una posición de poder o ventaja, ya sea en el trabajo, el matrimonio o en contextos donde la mujer no recibe información o apoyo de la familia. Eso nos dice Iván. Gabriela nos comparte también su apreciación, dice, creo que sí, porque recalca también en la educación, lo pone desde el papel del hombre como de la mujer. Luciano nos dice, es un libro muy impactante en toda la extensión de la palabra, ya que a cualquiera pone a reflexionar sobre el trato que existe en la sociedad y en especial a las mujeres. Debemos ser más empáticos con ellas y debemos cuidarlas. Luisa dice que está totalmente de acuerdo. Muchas gracias por su participación. Bueno, y en esto que también señalaba Patricia, veíamos también, como lo decía Diana durante las charlas, los tipos de violencia y los escenarios donde ella se desenvuelve, ¿no? Entonces, antes de la pandemia estábamos en un espacio público, abierto, pero aún así las mujeres a través de los roles, los estereotipos que nos imponen, se nos estaba de alguna manera limitando. Tenemos miedo a salir a la calle, tenemos miedo a nuestra movilidad solas, tenemos miedo a nuestra movilidad en las noches, y ya luego en la pandemia entonces estamos bajo el riesgo de quedar 7x24 con nuestro agresor. Y aquí entonces el libro también seguramente nos narra escenarios y tipos de violencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué escenarios y qué tipos de violencia de pronto ustedes destacan del texto? Mientras tanto, aquí a Luisa dice, siempre se pone el foco de atención en las mujeres y no en quien provocó los actos de violencia. ¿Cómo ven esto ustedes ahí en el texto? ¿Hay un foco en el agresor o hay un foco un poco revictimizante de la mujer? ¿Cómo lo sintieron o lo vivieron ustedes en la lectura? Diana, adelante. Pues yo no creo que sea de una manera escandalosa porque la violencia nunca se justifica. No, no, o sea, no es válido cuando un hombre dice, es que tú me provocaste y por eso yo reacciono así. No, todo se debe de arreglar hablando, nunca un golpe, una palabra, pues sí, muy agresiva que puede afectar tanto a una persona, va a ser justificada. Entonces, en mi punto de vista, no se ve como muy, sí, como muy, o sea, como que lo hayan relatado de más o se quieran victimizar. Por mí, yo creo que está bien porque es el punto de vista de esas historias y no sabemos cómo lo vivió esa persona realmente. Gracias, Diana, por tu participación. ¿Alguien más que nos quiera comentar de pronto alguna percepción frente a los tipos de violencia, a los lugares donde se desarrolla la violencia a través de la narración del libro? O incluso si en alguna historia ven esa predominancia entre el agresor o la víctima. Ivette, adelante.
Hola, buenas tardes. Pues mi participación sería enfocada a cómo se predomina la violencia, pero también por parte de las mujeres, ¿no? Indirectamente, muchas veces por ideología, no porque ellas lo hagan conscientemente, sino por el núcleo familiar donde crecieron, pues se les enseñó a ver que pues realmente que la mujer tenía que servir al hombre, ¿no? Y pues esta lectura me hace recordar también el otro libro que leímos acerca de, del manicomio de México, en lo que habíamos visto el anterior libro, pues esta parte donde muchas veces la mujer, pues, no sé, o sea, realmente lo hacen como para proteger, o en las historias que leímos en este libro, a sus hijos, a justificar como las violaciones de los hombres hacia las mujeres, con decir, no, pues esto te tocó, ¿no? O esa vida te tocó y pues ese marido te tocó y se intentan justificar, ¿no? Pero no porque ellas lo hagan realmente conscientemente, sino volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, son años, son décadas, son de costumbres que también esto se va heredando. O sea, se va heredando que se permita la violencia contra la mujer, pero también por parte de las mujeres. Yo no creo que esto sea culpa de ellas, claro que no, pero es algo que se debe de trabajar hasta en la actualidad, ¿no? O sea, hasta entre nosotras mismas, porque nos llegamos a juzgar, porque empezamos a señalar, porque en vez de tomar como cartas en el asunto acerca de que, pues sabes que, no sé, algún familiar, algún amigo es víctima de violencia, pues prefieres guardar silencio que pues aportar algo. Gracias, Diana, por tu participación. Me recuerdas un texto de Marcela Lagarde que nos invita a trabajar el feminismo y la deconstrucción de esta sociedad machista en varios frentes, desde nosotras mismas como colectivo y como sociedad, ¿no? Porque en efecto, nosotras pues también tenemos y fuimos criadas con esos roles, con esos estereotipos, con toda esta cultura machista y nosotros también tenemos que deconstruirnos. Por ejemplo, de construir la idea del amor romántico. Esa es una primera deconstrucción que hacemos, que se nos ha impuesto desde la sociedad machista. Entonces, eso que tú dices, Ivette, respecto al tema de cómo nosotras también hemos sido afectadas culturalmente por el machismo, pues somos nosotras también como feministas que empezamos a trabajar en una construcción por una sociedad diferente, quienes empezamos a deconstruir los propios conceptos que tenemos. Y allí tú tocas otro tema muy importante y es lo que llamamos la sororidad, ¿no? Y es poder entendernos colectivamente, con esa empatía, con esa fraternidad entre nosotras hacia una causa común que es poder defender y luchar por nuestros derechos como mujeres. Entonces, súper importante, me hiciste recordar pues esto que Marcela Lagarde nos relata y nos explica absolutamente de manera majestuosa. Los invito, voy a buscar, ya les pongo la referencia en el chat del libro donde nos habla de todos estos temas. Bueno, entonces, Pati, no sé si tú quieras agregar algo o de pronto abrimos paso a otras preguntas o a otras participaciones. Seguimos con las preguntas, Angélica, para que se animen a participar. Vale. Bueno, de las historias que encontraron dentro del texto, bueno, por aquí va a leer una. Francisco nos dice, muy difícil el libro. Me parece que las autoras son personas que ya no se quedan calladas y que buscan acabar con la apatía de la sociedad. Claro, cuando tenemos historias, bueno, voy a decir otra cosa mejor antes. La literatura y en general el arte siempre nos dejan relatos a través de sus diferentes lenguajes de lo que está sucediendo en el momento en que se está narrando. Entonces, digamos que así sean novelas o cuentos o narraciones aparentemente, digamos, de creación literaria, siempre tienen detrás de ello, nos están contando una realidad social. Y claro, contar una realidad social como lo es la violencia contra las mujeres es muy fuerte. Entonces, a veces leer este tipo de obras o ver este tipo de realidades plasmadas en las diferentes expresiones de arte nos impactan bastante, porque en efecto la violencia es absolutamente impactante, pero juega ese papel de denuncia, de
sacar a la luz aquello que está pasando y que muchos no se atreven a decir. Es también la posibilidad de ser las voces de aquellas quienes están viviendo en violencia a través del arte y ejemplificar en algunos casos o en algunas historias lo que muchas pueden estar viviendo. Entonces, en efecto, ver la violencia en el arte es difícil, pero también tiene ese papel movilizador, ¿no? La literatura tiene ese papel que nos genere conciencia y que nos genere movilización. Entonces, desde esa perspectiva, aplaudir que hayan autoras comprometidas con sacar a la luz este tipo de historias. Entonces, muchas gracias, Francisco, por tu participación. Y entonces quería preguntarles de los personajes o de las historias que ustedes vieron, de pronto con cuál sintieron mayor empatía o que de pronto llamó de mayor forma su atención. Algún personaje que ustedes quisieran destacar. Mayra, adelante. Bueno, yo con con la primera historia de la chava que se preocupó porque, bueno, que como que se la vivía preocupada, la historia de las abejas, porque igual yo me identifiqué mucho con esa porque tengo hermanas menores que yo y pues como sea mi mamá y mis amigas, ¿no? Entonces como que en algún punto cuando van solas o así, como que todo el tiempo estás como preocupada de que si van a estar bien, de que lleguen o de que si las vas a volver a ver. Y también la historia de la primera vez, de una tía que le iba a hablar a su sobrina acerca de la menstruación, pero también le quería tocar el tema sobre su primera vez que la van a acosar, de cómo podría actuar y así, porque de alguna forma todas pues nos han acosado, lamentablemente, y pues sí se siente feo como hay que imaginar que igual alguien cercano a ti tiene que pasar por lo mismo. Y ya sería toda mi participación. Gracias, Mayra, por tu participación. Vale. ¿Alguien más que nos quiera comentar de pronto alguna otra de las narraciones o historias? Adriana, adelante. Bueno, una de las historias que igual me impactó mucho fue, bueno, la narra un hombre y relata que su mamá pues ejercía abusos contra él, bueno, lo llevaba a prostituirse. Y entonces cuenta que ella fue, bueno, él fue producto de una violación cuando su mamá tenía 14 años. Entonces podemos darnos cuenta de que, bueno, ella fue violentada y entonces después todo ese rencor y odio lo pasó a su hijo. Y entonces su hijo terminó pasándoselo a su esposa, a quien mata. Y fue, bueno, una serie de abusos que empezó con la mamá, que fue violentada, después él y finalmente la esposa. Gracias, Bueno, eso Adriana. sería todo. Súper, muchas gracias. Sí, definitivamente vemos en las dos participaciones cómo vamos viendo tipos de violencia, también algunos factores de riesgo que materializan la violencia y algunos lugares, ¿no? Donde se da la violencia. Entonces, nos anticipaba nuestra primera compañera ese temor que tenemos porque otras y otros seres queridos que estén en la calle se puedan sentir agredidos porque la calle es un lugar peligroso para las mujeres, ¿no? Entonces, como esa sensación siempre del miedo a dónde estás. Por fortuna nosotros creamos como unas redes, ¿no? Pero uno no debería salir con miedo. Es decir, las mujeres podríamos tener derecho a salir de noche sin miedo. Sin embargo, esa preocupación de cómo estás, dónde estás, avísame cuándo llegaste, dame la placa del taxi en el que vas, qué transporte vas a tomar si sales sola, quién te va a recoger. Siempre tenemos que estar haciendo un montón de actuaciones para ayudarnos a proteger entre nosotras porque en efecto el lugar es un lugar peligroso. Entonces, el solo hecho de sentirnos ya amenazadas de estar en la calle es un tipo de violencia contra la mujer. Frente al tema de la primera vez, pues ahí vemos también cómo es importante tratar el tema de la violencia sexual y lo que hablábamos también en la charla, la importancia del consentimiento ante cualquier actuación, así sea, entre comillas, un pequeño abuso en un ámbito escolar, familiar, laboral. Es súper importante que de acuerdo al lenguaje y a la edad de cada
de cada una podamos explicarle a las niñas, adolescentes, a las mujeres, qué constituye acoso, ¿no? Que un adulto te siente en tus piernas y en sus piernas y te coja las piernas, pues eso ya es un abuso. Y a veces normalizamos en espacios muy íntimos, ¿no? Familiares, vecinos, amigos, unos tipos de expresiones que aparentemente son cariñosas, pero que realmente están generando un abuso desde pequeños. Y Adriana nos hace también un llamado a este caso de la violencia en menores, en niños, y cómo esto es un factor de riesgo porque viene de una familia violenta. No quiere decir que todas las familias donde se haya ejercido violencia, ese ciclo no se pueda romper y que todos seamos herederos obligatorios de la violencia, pero sí es un factor de riesgo el hecho de que la mujer haya sido violentada, expone a su hijo también a la violencia sexual infantil, que es atroz y que también nos debe llamar la atención a todos y todas. Y cómo esto se va reproduciendo en las familias, ¿no? Entonces, cómo cortar también estos ciclos de la violencia que se van heredando. Y esto tiene que ver con la vulnerabilidad social y cultural que tenemos. Seguramente son familias donde se ha generado ese abuso, pero también se ven vulneradas por otros factores. Entonces, mire cómo es importante también entender y atender los factores de riesgo de la violencia. Entonces, muchísimas gracias por haber resaltado esas historias y abro paso a más intervenciones. Si alguien más nos quiere compartir algunas de las historias narradas en este texto que nos puedan mostrar diferentes tipos de violencia o escenarios donde se ejerce la violencia. Wendy, adelante. Yo leí uno sobre una chica que contaba que a sus 13, 14 años, cuando iba en camino a la casa de su abuela, que su mamá la había mandado, ella cuenta que pues empezaba a desarrollarse, ¿no? Entonces empezaba a tener un poco de curvas y todo, y ella agradecía como a la metamorfosis, mencionaba ella, ¿no? Entonces dice que pues ese día eran como, pasaba más de las 7 y fue cuando un tipo la empezó a tocar, ¿no? Empezó a tocar su cuerpo y todo. Ella al principio cuenta que ella pensaba que era algo normal y que le daba hasta vergüenza contar lo que le había sucedido, ¿no? Porque por lo que se menciona al final de la lectura, ella dice que ella veía como su padre también golpeaba hasta sangrar a su madre y incluso algunas de sus amigas y personas que estaba rodeada a ella, pues les contaba la misma situación y a lo mejor ella pensaba que pues era normal, ¿no? Pero porque uno, yo creo que ya crece como con esa enseñanza y normaliza algo que no debería de ser, ¿no? Y más que yo pienso que si sufres como este tipo de violencia y tratas como de contársela a tu familia quizá, y más si vives como en la misma situación, pues minimizan lo que sientes, ¿no? Entonces sí se me hace muy impactante las historias que son narradas en este libro porque me alegra mucho que sean contadas, pero también una de las cosas que me conmovió mucho fue cuando decía, ¿no? Que la persona que se dedicó como a escribir y todo el libro, se le hizo muy difícil el redactarlo, ¿no? Y yo siento que de una u otra forma el nombre como que te conmueve porque muchas de las historias son contadas por personas, ¿no? Que las vivieron, pero si nos ponemos a pensar, hay personas que no tuvieron ni la oportunidad de contarla, ¿no? Y es mucho más triste porque en los últimos años pues se han dado a conocer más casos y yo, por ejemplo, yo hace un año aproximadamente, en mi escuela se dio un caso de un feminicidio de una profesora. Entonces fue algo que conmovió muchísimo a la institución, ¿no? Y hasta la fecha es como que muchos de los alumnos pues tratan de que se siga abriendo el caso y todo, pero pues lo mismo que pasa, ¿no? Se pierde y no siguen con el caso y todo, pero aún así te mueve como comunidad, te mueve que tú hayas convivido con la profesora y que le haya pasado este suceso tan lamentable. Wendy, mil gracias por compartir tu percepción y la vivencia que nos compartes. Mil gracias. Francisco dice en el chat, no deberíamos de salir con miedo, pero realmente no está lejos de la realidad. Nuestras autoridades no se preocupan y mientras no cambie el sistema
sistema, supongo, no es de mi familia, no me importa, no cambiaremos con este esquema tan brutal. La violencia ya no debe ser el pan de cada día. De acuerdo, Francisco. Y mira que resalto de la participación de Wendy algo que ella señala, dos cosas que ella señala muy importantes. ¿Cómo normalizamos la violencia? Porque la vemos reflejada en la familia y en el día a día, porque se nos hace creer que es normal. Entonces, esto también es un trabajo que tenemos que hacer por deconstruir y no normalizar ningún tipo de violencia, por más, entre comillas, mínima que parezca. Hablabas también, Wendy, de algo que hemos conversado en las diferentes charlas y que definitivamente nos invita a la reflexión cuando hablamos de violencia de género, y es el miedo y la vergüenza por lo que nos pasó. O sea, la sociedad nos ha hecho creer que nosotras somos las culpables de esa violencia en la que vivimos. Nos hacen creer que nosotras somos las que provocamos, ¿no? Un poco como que estamos locas por decirlo. Entonces, si te abusan, si te acosan en la calle, es que hay miedo y vergüenza porque como si yo hubiese provocado. Entonces, eso también tenemos que cambiarlo desde la empatía, desde el rodear a la víctima, desde creerle a la denuncia, y también lo conecto con algo que decía Francisco, y es el tema de la impunidad, y también nos lo comentaba Wendy al final. Si no hay creencia en las instituciones, porque en efecto no están haciendo su papel de manera diligente, pues el miedo, la vergüenza, la culpabilidad y el miedo a denunciar se van a mantener. Entonces, súper, súper importante esto que nos comentan ustedes. Y que finalmente también, ya pasa a leer otra intervención en el chat, algo que Wendy nos decía muy importante, ponerle nombre a la historia. Cuando hablamos de cifras, de números, tantos feminicidios al año, tantos feminicidios diarios, como que se nos vuelve una cifra. Pero cuando podemos ponerle voz y nombre, encontramos esa empatía de pensar que más allá de una cifra, eran historias, eran vidas, eran mujeres que dejaron de ser, que dejaron sueños, que dejaron familia. Entonces es súper importante esto de poder ser nombrado, no ser una cifra más, sino poder ponerle nombre a la violencia. Nos dicen en el chat, Valeria, en la historia de Por la Calle mencionan, ¿no es increíble que casi todas las mujeres que conoces tienen una historia de abuso, acoso, violencia, iniquidad o violación? Y creo que todo el libro fue lo que más me marcó, porque me hizo recordar lo que yo he vivido o las historias de mis amigas y la culpa o vergüenza que nos hacen sentir cuando vivimos algo así. De acuerdo, Valeria, gracias por tu intervención. Listo. Ahí creo que estamos al día con las intervenciones. Bien, entonces, ¿alguien más que nos quiera de pronto compartir otra de las historias que este texto nos está narrando y nos está mostrando como un ejemplo de la realidad que se vive día a día en materia de violencia de género? ¿En qué otros escenarios del texto se ve reflejada la violencia? ¿O qué otros tipos de violencia vimos reflejados en esta obra? Respecto aquí al comentario que nos hace Valeria, es muy importante mencionar, dejemos de pensar que las mujeres somos las causantes y las culpables y que por cómo nos vestimos, por cómo actuamos, por si somos amables, por si somos sonrientes, porque si nos vestimos de tal o cual manera, porque si salimos, porque si bebemos, damos pie, provocamos a que nos violenten. Nosotras no somos las responsables. Y eso, al día de hoy, en pleno siglo XXI, todavía se sigue dando, todavía se nos sigue culpando a nosotras. Y ya no es al llegar a un ministerio, cuando vas a hacer una denuncia, que también te vuelven a regañar y a revictimizar, y pues cómo andaba señorita, pues a dónde fue, pues mire, pues para qué se anda vistiendo así, para qué sale de noche, para qué va a ese lado que si ya sabe que se pone bien peligroso. Empezamos desde los primeros círculos, con las amigas o con las conocidas o con los conocidos,
son las primeras que nos empiezan a atacar, a acribillar y a decir, pues sí, primero ahí anda y luego no les gusta y luego se ofenden. Entendamos, nosotras podemos ser como queremos ser, hacer y decir e ir a donde queramos. Eso no tiene que ser motivo para que los hombres tengan el derecho de hacer, de decirnos, de abusar. No es justificación si yo me tomé unas chelas, que tú abuses de mí cuando yo no estoy consciente. No es mi culpa. Es que tú abusaste. Abusaste de que yo no estaba en mis 5 sentidos. Porque muchas veces, y sabemos de casos que sabes perfectamente que si estuviera consciente no lo hubiera hecho, o no me hubiera besado, o no te hubiera besado. Y ahí hay un abuso, el que no estamos conscientes, y entonces después la culpa recae en nosotras. Quitemos esa idea de la cabeza, quitemos esos pensares, porque luego pudiera decir, ay, pues sí, así son los comentarios, esos son los comentarios de mi mamá, que es una señora de 80 años. No, lamentablemente son comentarios desde jovencitos y jovencitas adolescentes, que siguen con esa mentalidad, y que tú, como eres mujercita, te tienes que dar a respetar y tienes que darte tu lugar. No. Y a los hombres, ¿cuándo se les va a enseñar y a decir que ellos son los que tienen que respetar? Sea como sea la mujer, esté como esté, vista como vista, no está en nosotras para poder eliminar toda esta violencia de género. Sí, mira que Valeria cuando nos escribe y nos comparte que cuando ella va leyendo el libro, entonces empieza a marcarle porque le hace recordar que uno también ha vivido algunas de esas historias. Y es que también tiene que ver con esto de por qué no denunciaste a tiempo, y por qué no denunciaste cuando sucedió, por qué te atreviste a denunciar 10 años, 15 años después. Porque es que muchas veces incluso no nos damos cuenta de la violencia o del tipo de violencia que estamos siendo víctimas. O dudamos de que haya sido violencia. ¿Será que yo lo provoqué? ¿Será que tal vez me malinterpretó? ¿Será que tal vez yo le di a entender que? Entonces, no es tan fácil porque precisamente se nos han normalizado una cantidad de escenarios posibles donde definitivamente siempre terminamos sintiendo esa culpa, ese miedo, e incluso llegamos a dudar de si eso que sentimos abusivo, extraño, que no queríamos, en realidad fue así o fue que nosotras de alguna manera lo provocamos, lo gestionamos o lo generamos. Entonces, encontrar historias de otras mujeres, escuchar otras voces con nombre propio que se atreven a decir, que se atreven a contar y que nos dicen clara y contundentemente, fue violencia de género, fue violencia en razón a ser mujer, nos hace también recapacitar a nosotras mismas. Y en ese sentido, entonces también como que nos despertamos y decimos, oiga, la próxima vez no voy a callar, o eso que me pasó hace 10 años, no lo voy a ocultar porque no debí callarlo, porque lo primero para poder ser conscientes de la violencia es entenderla, y de pronto en algunos momentos y en algunos contextos no estamos tan conscientes del tipo de violencia que se está ejerciendo sobre nosotros. Pensemos en escenarios laborales, educativos, donde hay poder, por ejemplo, del profesor hacia los estudiantes, del jefe hacia sus subordinados, donde nos ponemos en unas situaciones que aparentemente son sutiles, pero que realmente están generando acoso y abuso de ese poder, de esa posición de poder. Entonces, Valeria, yo creo que a muchos nos ha pasado que cuando escuchamos las historias de otras personas o leemos las historias de otras personas, caemos en cuenta que nosotros también fuimos víctimas, solo que en ese momento no teníamos las herramientas para darnos cuenta o la fortaleza para denunciar lo que nos estaba sucediendo. Y ahí de pronto les hago una pregunta para la reflexión, y es, ¿qué opinan ustedes frente a las historias que leyeron y que pudieron ver en el texto, o historias que ustedes conozcan de su vida, de cercanos y amigos, sobre este tema del que callamos, ¿no? De por qué callamos la violencia contra las mujeres?
¿Qué creen ustedes que ocasiona ese silencio muchas veces? Como no puedo ver la pantalla de todos, porque somos bastantes, si alguien de pronto quiere intervenir y no veo la manito, por favor, intervengan con el micrófono para que de pronto no alcanzo a ver las pantallas de todos, entonces de pronto alguien está levantando la mano y no me doy cuenta. Voy a leer acá, nos dice Francisco, como usted lo mencionó, a veces es la misma familia. Ok. A veces por pena, ¿cierto? A veces por pena frente a los padres, ¿no? Y a veces también por miedo a cómo nos van a juzgar desde nuestra propia familia. Diana, adelante. Yo siento que es un proceso muy difícil y por eso hay mujeres que se tardan años en hablarlo porque sí piensan de repente que fue su culpa o que ellas provocaron algo. Entonces, desgraciadamente, los delitos luego ya no tienen ese valor o ya como caducan, por decirlo. Entonces ya no se puede hacer justicia, pero por eso se pierde pues esa lucha, ¿no? Porque una mujer se siente pues mal y también cuando uno quiere denunciar al ministerio, pues te cuestionan o te empiezan a hacer exámenes muy agresivos con tu cuerpo y pues la verdad, para que una mujer pues sí, como que la humillan enfrente de todos es bastante feo. Entonces yo creo que por eso es muy difícil que una mujer diga que fue abusada o que está sufriendo de violencia. De acuerdo, Diana, y es súper importante que las instituciones tengan un enfoque de género en el tratamiento de la denuncia y en el tratamiento probatorio que se hace porque allá hay una revictimización y una violencia institucional cuando no se les cree, cuando se están buscando pruebas físicas, cuando por algún motivo pues ya no se pueden recolectar estas pruebas, entonces queda en entredicho la denuncia que ponen las mujeres. Entonces, totalmente de acuerdo, hay que trabajar porque el enfoque de género se presente en todo el sistema, tanto en la parte de atención de salud como psicosocial, como por supuesto el aparato judicial. Nos dice Selene en el chat, por los hijos, esa es otra razón por las cuales hay miedo a denunciar, cómo se van a quedar sin vivir sin su padre o por el qué dirán si lo dejo. Ese qué dirán si lo dejo tiene que ver mucho con esta idea del amor romántico eterno, donde nos casamos hasta la muerte y literalmente a veces quedarse en una relación nos lleva a la muerte. Y también está el temor y la dependencia económica de los hijos o incluso empieza una lucha, una manipulación, una amenaza de causarle daño a los hijos o de quitarle los hijos si la pareja te deja. Entonces es súper importante esto que nos dice Selene y hay que trabajar en esta violencia que se ejerce contra las mujeres a través de los hijos o de la dominación porque depende económicamente del padre agresor. Iván nos dice, creo que el testimonio es la mejor herramienta para visibilizarlo. Este libro te abre mucho la mente y creo que se podrían sacar miles de historias similares. Este libro es un gran ejemplo que la violencia está presente en todos los niveles sociales y cómo puede repercutir en otras generaciones en la familia si no se rompe el ciclo. Totalmente de acuerdo, Iván, lo has dicho absolutamente claro. Los testimonios, aunque son dolorosos y tristes, quisiéramos, como lo dice el libro, que fueran historias que no hubieran sucedido. Narrarlas, sacarlas a la luz es importante para visibilizar y para que también trabajemos a partir de estos ejemplos en la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres. Y como tú lo mencionas, infortunadamente la violencia de género no discrimina raza, no discrimina estratos sociales o económicos o culturales. Luisa, ¿quieres hablar? Adelante. No, bueno, de pronto me aparece como la manita arriba.
Bueno, y yo quisiera resaltar aquí algo y es que la narración oral es en nuestras culturas, ¿no? La cultura latinoamericana es muy importante y yo pienso que de las formas de literatura que hay para concientizar más lindas es la crónica, las narraciones de hechos reales, documentar estos hechos que existieron en la vida real, porque nos sensibilizan, ¿no? Cuando hay una historia basada en la vida real, así sea literariamente expuesta, nos concientiza un poco más y nos sensibiliza un poco más porque es una narración de algo que ocurrió y que estaba ocurriendo en la vida real. Entonces esto también como que nos sensibiliza un poco más. Es una de las estrategias literarias que a mí personalmente me parecen muy linda y que en esto del trabajo por visibilizar y sensibilizar la violencia de género, pues son un trabajo muy valioso, ¿no? Entonces también aplaudir este esfuerzo de las autoras por poder llevar a todo el público estas historias y también cómo buscar la manera de narrarlas sin revictimizar a quienes fueron protagonistas de estas historias, narrarlas de tal manera que también sean, si bien son fuertes para el lector, pues sean una lectura que no genere mayor violencia en esta narración. Entonces creo que también es un esfuerzo literario enorme poder narrar historias de violencia cuidando de esa narración. Y en ese sentido quisiera como para ir cerrando, preguntarles desde el punto de vista de la narración, ¿cómo sintieron ustedes el texto? Si en efecto hay un trabajo de cuidado con estas historias y de no revictimización y de contarlo al público de una manera asequible, porque son historias, como nos lo decían en el chat, muy fuertes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo les pareció esa lectura? Bueno, mientras animan a participar, voy contextualizando también un poco la pregunta y es que tenemos que tener mucho cuidado con cómo contamos las historias, ¿no? Ayer, justamente a raíz del 25N aquí en Colombia hubo un debate por redes porque una persona que hace parte de la política sacó una campaña pues aparentemente a favor de las mujeres y en contra de la violencia de género, sin embargo, las imágenes que utilizó eran revictimizantes, ¿no? Entonces también tenemos que tener mucho cuidado cuando narramos historias, cuando compartimos testimonios, cuando usamos la literatura, el arte, cualquier expresión artística, cómo contamos esas historias, ¿no? Entonces, por eso un poco como el esfuerzo que hace este escrito por llevar los testimonios de una manera muy bien narrada y muy bien tratada. Bueno, Pato, no sé si tú quieras aquí aportarnos algo al respecto. Respecto a tu comentario, es muy importante que no perdamos de vista que somos mujeres y que en un momento de nuestras vidas hemos sido víctimas de esta violencia de género. Cuando se trata de mi amiga, la apoyo, pero cuando se trata que están acusando a mi amigo o a mi hermano, o entonces ahí sí se nos olvida todo esto que hemos escuchado y esto que estamos hablando. Porque entonces sí la buscona fue ella, porque mi hermano es bien bueno. Y le dejamos de creer a esa mujer. Recordemos que antes de hacer un juicio, si no tenemos las dos partes, mejor omitimos comentario. Y aquí, lamentablemente, nosotras las mujeres tenemos que demostrar de tantas maneras para que se nos crea, como hubo hace poco acá en México y que se hizo en todo puedo decir, en todo el mundo, esta frase de yo sí te creo, porque siempre se nos pone en tela de juicio nuestro testimonio, nuestra denuncia, nuestra queja.
Y tenemos, bueno, que traer a medio mundo para que dé fe de lo que estamos diciendo y se nos crea. Que ese personaje intachable ha sido capaz de ser un acosador o un acosador sexual o un violentador o un agresor. Entonces no perdamos nunca eso de mujeres y acordémonos antes de hacer un juicio que en algún momento hemos pasado por ahí y lo que nos ha costado que nos crean. Adelante, Luisa. Siempre no. Pues bueno. Creo que Luisa estaba reaccionando como con un aplauso, creo que estaba diciéndonos que está de acuerdo con lo que tú estás comentando. Sí, me puso un corazón. Muchas gracias, Luisa, muchas gracias. Muy bien, Angélica, no sé si tengas algún otro comentario para cerrar este círculo de la lectura. Bueno, pues yo quisiera decir que el arte, como una de las muchas estrategias que usamos en la lucha por la eliminación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, sigue siendo un arma que nos permite sensibilizar, visibilizar, denunciar y también transformar. Entonces, aplaudir que cada día seamos más mujeres desde la literatura, desde el arte, desde las diferentes expresiones artísticas, contando, narrando, visibilizando, sensibilizando. Creo que el arte juega un papel transformador, la literatura lo es, y aplaudo también que cada día haya más mujeres escritoras atreviéndose a escribir muchas historias, no solo sobre violencia de género. Y lo que siempre digo y es que sabemos que el tema de la violencia de género es un tema complejo, es un tema multicausal, compete a toda la sociedad, compete al Estado, pero todos podemos aportar en ese cambio que queremos ver en la sociedad. Entonces, el libro, estas historias no tengan que volver a ocurrir para que las tengamos que volver a narrar. Muchas gracias a ustedes por esta participación, por esta tarde y pues bueno, esperemos vernos muy pronto en otro círculo que aunque ya se termina este proyecto ahora en noviembre, pues ha sido un gusto compartir, leerles, escucharles y haber convivido y compartido todos estos comentarios. Que tengan muy bonita noche. Muchas gracias al Instituto Municipal de las Mujeres y Equidad de Género. Que descansen. Bonita noche, Angélica. Bye bye. Gracias igualmente para ustedes. Buenas noches. Chao. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.